Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Aquí muerta de frío, oiga. Sí, acá también está haciendo mucho frío. Espera, ¡Qué horror! dame un segundo. No hay problema, no te preocupes. Bueno, chicos, el día de hoy nos va a acompañar Jennifer Ramírez. Ella está desde la cuenta de Leda Oficial, que es la cuenta que recientemente tuvimos con nosotros, estuvo trabajando conmigo. Así que nos va a contar un poco de su cuenta, de lo que Listo. sucedió. Ahora sí, Jennifer, Sí, bienvenida. Un gracias. abrazo desde Gracias Ecuador. igual, ¿Cómo gracias. estás? Gracias por toda tu ayuda. Ay, no, gracias a ustedes por confiar en mí y por acompañarme en este proceso. Bueno, Jennifer, primero que nada, lindo el contenido de su cuenta, ahora que ya lo Gracias. pude ver. Sí, no habías podido ver nada. Ahora, sí, ahora ya sé. Cuéntanos, por favor, primero que nada, ¿qué es Lera Oficial? Ustedes son de Colombia. Cuéntanos un poquito de la historia de tu cuenta, de tu emprendimiento, por favor, para conocer un poco de ustedes. Listo. Bueno, primero, pues estaba esperando como que se conectaran más personas, por lo que lo anunciamos en nuestra cuenta. Pero bueno, empecemos. Nosotros empezamos en el 2012, entonces imagínate, fue crear una cuenta desde que más o menos inició Instagram. Entonces, Claro. en ese momento no existían ni las cuentas de empresas, ni tú pagabas publicidad, nada de esas cosas. Entonces empezamos a crecer orgánicamente. Eran muy pocas las tiendas virtuales, bueno, estábamos como más en Facebook y luego ya pasamos a Instagram y empezamos así. Entonces imagínate al ver nosotros que desde el 2012 tú empiezas a crear una comunidad, que es complicado, que es difícil porque crecer ahorita es súper difícil, que hay demasiada competencia, bueno, muchas cosas, los algoritmos y demás que están cambiando todo el tiempo. Nos levantamos y la cuenta no está. Entonces, sí fue súper complicado. ¿Qué te cuento? Nosotros hacemos ropa juvenil, como te puedes dar cuenta, hacemos como ropa para chicas, estamos enfocadas en chicas, no sé, de 12 a 28 años más o menos. Y empezó como un emprendimiento familiar. Acá trabajamos prácticamente mi familia completa. Pero entonces, a medida del tiempo, eso fue creciendo. Entonces, creciendo, empleados, taller, bueno, primero mandábamos a confeccionar, luego confeccionamos nosotros. Bueno, lo que te cuento a medida de todos estos años fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, una acogida súper grande. Ah, bueno, no les dije que nosotros somos de Colombia. Y nosotros somos de Bogotá, pero obviamente manejamos envíos a todo el país, solamente en Colombia. Por el momento no tenemos envíos internacionales. Pero, pero entonces, espérame que se me volteó el celular. Tranquila. Empezamos así. Entonces, nada, eso como que trabajamos por ropa juvenil, ropa para chicas. En eso más o menos estamos como enfocados y ya teníamos como una comunidad tanto online como offline y ya la gente nos conocía y nosotros teníamos una tienda física que de hecho nos tocó cerrarla por todo este problema que nos acarreó la pérdida de la cuenta. Porque obviamente muchas personas piensan, bueno, pero es solo un Instagram, creen otro, ¿sí? Entonces, ese era nuestro canal más grande de comunicación, ese era nuestro canal más fuerte, ese era Claro. nuestro canal para invitar a la gente a nuestra tienda. Nuestra tienda ya llevaba 3 años, 4 años, imagínate, una tienda física hace 4 años con bastante circulación, pero no teníamos por dónde comunicarle a la gente que seguíamos, que estábamos, que seguíamos estando presentes. Entonces, Claro. obviamente, las ventas, pues, Eso, claro, o sea, a fin de cuentas, era como que su tienda, o sea, una forma de exacto, exposición exacto, que las redes sociales actualmente, cuando te dicen si no estás en redes sociales, no estás en nada. Y cuando tú ya exacto. tienes una comunidad, uno puede pensar mil cosas. Le cerraron la cuenta porque hizo algo malo, o simplemente como que, desapareció, ya cerraron la tienda. O No, sea, y uno se mucha gente, puede, estuvimos con la tienda abierta más o menos unos 15 días desde la pérdida ¿ya? de hecho nosotros teníamos otros planes, era como trasladar nuestra tienda y demás, entonces estábamos como con todos esos planes y todos esos planes, chao. Todos esos Ok. planes fueron como no se puede porque no tenemos a quién venderle y no tenemos por dónde comunicar. Entonces, Ok. eh, pues
qué fue lo que pasó ese día específicamente? O sea, ¿que subiste algo, alguna No, story o algún sorteo, nada. algo? Nosotras siempre hemos sido como bien cuidadosas. Imagínate, es una cuenta antigua. Claro, Antigua y también es muy orgánica. Entonces, estábamos normal y la CM me escribió por la mañana como, hola, es que no me está fallando Instagram. Entonces yo pensé que estaba fallando Instagram, como que no cargaban las historias. Y como que le dije, ok, y como a los 10 minutos me fui a meter yo a ver qué estaba pasando y me decía, se cerró sesión. Y yo, empezamos a ver como en los celulares donde estaban las sesiones, entonces se había cerrado. Entonces me metí al computador. Bueno, empecé como con mi hermana, entramos como en pánico, porque es como la primera reacción. Uno entra en pánico porque uno se imagina todo lo peor. Entonces le dije a ella como no sé qué, y el Instagram de ella estaba, el Facebook de ella era como anclado al Instagram de la empresa. Claro, cuando nosotros abrimos el Instagram, uno no abre una cuenta como focalizando, digámoslo así, lo que va a venir adelante. Entonces uno no crea como un claro, correo de la empresa, sino uno lo hace como con sus cuentas personales y ahí y por supuesto. así se quedó. Entonces ella me dijo como, vean, a ella le cerraron el Facebook. Entonces ella no se había dado cuenta y ese era el Facebook como madre del Instagram. Claro, Entonces nos decía que el Facebook de ella se había cerrado por ubicación, por un tema de que alguien había intentado iniciar sesión en otro ok, país. Entonces, nada, como que nosotros pues nos hackearon. Es lo más lógico porque tú sabes que las cuentas se las roban pues demasiado. claro, Entonces, decía cómo quieres apelar, bueno, además, lo que ya se sabe ahí, que es como los primeros pasos que te bota Facebook. Pero entonces no nos mostró ningún error de Instagram, nada, ningún error. ya, Solo decía que tu cuenta de Instagram se inhabilitó porque te cerramos Facebook por seguridad. Bueno, finalmente mandamos el formulario uno que está ahí, que es apelar, pero en Facebook. En Instagram no sabíamos qué hacer porque de verdad la comunicación con Instagram o las formas de tu quejarte en Instagram no existen. Digamos que Facebook tiene un poco más de acceso. claro. Enviamos ese y decía que en 24 horas nos respondían, pues pasaron 24, pues pasaron 48, pues pasaron 72, una semana, y nosotras buscando por todo YouTube, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Y miles de cosas. Luego, el siguiente error que nos arrojó fue el de la pauta. No, mentiras, nos arrojó un siguiente error que decía que estábamos infringiendo las normas de Facebook. Entonces nosotras, bueno, pero ¿cuáles normas? No, que están infringiendo las normas con pornografía. Y nosotras, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, ¿cuál pornografía? Entonces, otra vez, apelar la decisión, demás, nunca nos respondían nada. Pero eso le salía por Facebook, no por Instagram. Por Facebook, sí. Cuando Ok, intentábamos iniciar sesión en Instagram, nos decía que nuestro Instagram estaba inhabilitado por Facebook, ¿por qué Facebook? por Ajá. Facebook. Finalmente vimos un video tuyo. Mi hermana vio un video tuyo en YouTube. Entonces ella me mandó el link y me dijo, vea, intentemos con estos formularios que son los que tú cargas. Entonces ahí como que finalmente como que creo que no lo pudimos llenar por lo que estábamos inhabilitadas en todo lado. Entonces uno necesita estar como habilitado en algún lado para poder comunicarse. Finalmente como que organizamos contigo, yo hablé contigo, te conté como mi desesperación, creo que ahí ya me han pasado 2 semanas más o menos. Más o menos. Eh, y te dije, bueno, ahí tú ya me dijiste, mira, teníamos de hecho, yo tenía bastante miedo porque obviamente pues varias personas me habían dicho, no, te van a cobrar una millonada por recuperarte la cuenta, o eso es imposible, o definitivamente eso ya no se puede hacer nada. Que tú sabes que los últimos días yo te escribía como ya perdí todas las esperanzas, ya no, ya de verdad, ya ni Ya no se siquiera, puede hacer nada. ya no se puede hacer Lo, nada. lo que pasa es que al momento que tú hablas con los asesores, ¿no? Porque tú sabes de que formulario que se envía, un asesor se comunica contigo, o por llamada o por correo. Uh -huh. Y el problema es de que en realidad
ellos no están, no están para solucionar problemas de Instagram. Lo pueden hacer, pero ellos no están, porque ese no es el trabajo de ellos. Ahora, lo que no tiene sentido para mí es que si es una cuenta que sí pagaba publicidad, debería, en ese caso, por obligación, porque ustedes sí tenían una cuenta publicitaria en Facebook, Claro. entonces ellos tenían que, ok, no, sí, ¿sabes qué? Esta cuenta sí estaba pagando publicidad, sí hay que revisar qué pasó con su Instagram, pero no. Claro, O sea, ese siempre era mi dilema de por qué no le ponen cuidado a uno si uno está también como pagando por ese servicio. exacto. Entonces, bueno, no sé cuántos correos, no sé cuántos formularios tú enviaste. Yo creo que todos los días. Sí, fueron casi todos los días. Casi todos los días. Y nos respondían los correos que uno decía, ¿es en serio? Un correo, un día me llamaron de Facebook y yo súper emocionada porque era la primera llamada y yo no, ya me van a solucionar todo, mejor dicho. Y me llaman y me dicen, no, la verdad estamos encontrando que tu cuenta está siendo manejada en otro idioma que no identificamos. O sea, ni siquiera Facebook identificaba el idioma. Y yo no, me hackearon por allá en Egipto, no sé. Claro, obvio, es lo primero que uno piensa. Es lo primero, entonces, no, tu cuenta está siendo manejada en otro idioma, ya pues creo que la perdiste, más o menos. Y yo no, pero ¿cómo así? Fue tanto el desespero cuando ella me dijo eso, yo estaba hablando con la asesora pues, de Facebook, que empecé a llorar y me tocó como parar la llamada y decirle como no, o sea, más o menos le conté mi vida y le dije, quiero que me entiendas la magnitud de lo que tú me estás diciendo, o sea, yo necesito que me, porque es que cada vez que ustedes me llaman o me responden un correo me dicen algo diferente. Obviamente uno no se va a poner grosero porque pues a la final ellos son los dueños de la cuenta. Sí, no conviene tratarlos mal desafortunadamente, claro, eso es cierto. Pero yo estaba así como, se me fue la voz y le dije como, o sea, como tan tranquilos te dicen, ah, sí, tu cuenta está en otro idioma que ni siquiera identificamos y están pautando. Y yo, no, ya, ahí todos perdimos la esperanza. O sea, ya fue como... Pero eso hablaba de la cuenta de Facebook. No, de Instagram, ya de Instagram. Ah, eso te decían. Eso me dijeron. Eso fue en una llamada, yo creo que tuve unas 10 llamadas con Facebook, más o menos, o más. Entonces, claro, yo, cada vez que me llamaba así un número desconocido, yo dije, no, ya Facebook me está llamando a solucionarme todo y no. Mira, No, una pregunta, ahora que haces ese comentario, ¿hay alguna publicidad o algo diferente que tú hayas encontrado en la cuenta cuando se habilitó? nada. Luego de que Todo estaba bien, todo normal, estaba los DM, todo. todo estaba perfecto. Obviamente, pues ahorita lo que te conté, que no, pues casi no hay interacción de nada porque es una cuenta quieta 2 meses largos. Claro, obvio. ¿Qué te iba a decir? Entonces, otra respuesta de correo fue como, no, sí, ya sabemos qué pasó, ya analizamos tu caso y lo que pasa es que tú debes pauta. Entonces, por eso te inhabilitamos, porque tú no has pagado publicidad. Y yo, pero ¿cómo así? Nos debitaron el dinero de la tarjeta de crédito que está anclada, o sea, Facebook debitó el dinero. Entonces, debitaron el dinero, fue en pesos colombianos, como 3 millones de pesos, 3 millones algo, que esos son como, ¿cuántos dólares? 8, como $1,000, más o menos. Haz de cuenta, esos son en pesos colombianos. No te puedo creer, yo no sabía eso. Sí, ellos Jennifer. Ellos nos debitaron de la tarjeta de crédito que tenemos para pautar. Otra persona que también... ¿Pero por qué? No estoy entendiendo nada. Si 2 meses la cuenta no... Que era, A ver. que por eso la habían inhabilitado y nosotros, pero ¿cómo así? Y cuando entrábamos al Facebook, nos aparecía el valor y decía pagar, y cuando le dábamos pagar, decía como error. Entonces yo volví a comunicarme con Facebook y me dijeron como, no, sí, vamos a solucionar eso. Eso sí, eso realmente sí lo solucionaron como en una semana. Y nos devolvieron el dinero. Fue como, Ok.
Ahí fue cuando yo te dije un día que ellos nos respondieron el correo y nos dijeron, hola, ya puedes iniciar sesión, hemos solucionado tu error. Pues obviamente nos emocionamos. Yo ya podemos iniciar sesión, pues no pudimos iniciar sesión de nada y otra vez empezamos. Que, que nosotros no podemos responder, que tenemos mucha demanda por COVID. Bueno, todas las respuestas que yo te decía ya no me van a responder nunca porque cuando a ti te responden el primer formulario, que tú te tomas una foto como Ajá, con un cartelito, con un código, eso fue el 4 de abril ya, y hasta ayer yo creo que revisaron ese formulario, que es donde te dicen que adjuntes documentos de tu empresa, entonces tú tienes que adjuntar documentos legales del país, claro, de que en verdad claro. es una empresa constituida y también tienes que adjuntar la foto con el código. Bueno, ese es como el primer formulario y el que dicen que nos repitamos, que yo te decía, ¿será que lo repetimos? Y tú me decías, pues esperemos. No, es que el problema es que cuando se envía ese primer formulario, como ellos dicen, como no es como los otros, de que tú abres un caso y y se cierra en el caso, ese caso queda abierto y tú mandas otro sobre otro sobre Exacto. otro. Entonces, sí, esa parte es totalmente cierta. Pero los formularios que nosotros enviamos para que ellos se comuniquen y revisen las cuentas, no, porque ellos cierran el caso. Al momento de cerrar el caso, se borra y tú mandas otro formulario y se abre otro. O Ok. sea, no es que el Sí, mismo caso, o sea, por eso no tiene pies y cabeza. Lo que pasa es que ellos se aburren, o sea, como que ya no me escribas, no te voy a ayudar. Pero no es así porque ellos sí pueden ayudar, como ya te diste cuenta. Es simplemente exacto. no les da la gana, o sea, eso es lo que estresa. No, es que contigo y con otras cuentas que ya han estado aquí y otras que todavía están por venir, es bastante incómodo porque yo las entiendo. Y sería más fácil para ellos, ok, en el segundo o tercer formulario decir, ah, bueno, si es Claro, verdad, se cometió un error, es un negocio, habilitémosla, ella sí paga publicidad. Mira que en tu caso pagabas publicidad, o sea, claro. hay otras que son cuentas personales y las habilitan. Y O súper sea, eso es rápido. y no tiene sentido. Y yo veía, no sé, como que obviamente uno se pone a buscar todas las noches de casos, foros, de todo, y gente decía como, sí, envié el formulario y me la habilitaron al otro día, y yo decía, pero ¿por qué? Si ya un mes, cada día contaba. La última semana ya llegamos aquí todos a la conclusión, lo que te decía. Esto en verdad acarreó muchas cosas graves, o sea, no fue solamente como que la cerraron y nos tocó esperar y no, sino nos tocó cerrar nuestro punto físico porque decíamos, o sea, los gastos eran muy altos para la cantidad de Claro, ventas que se estaban generando porque el canal más grande claro, no estaba. Y la gente empezó a ir a la tienda a decir que porque los habíamos bloqueado, hay mucha gente que dejó pagos y pues quedaron ahí como inconclusos, entonces nosotros tratando de buscar a todas las personas, creamos ya la otra cuenta, empezamos como a movernos con la otra cuenta y olvidarnos de la pasada. O sea, yo dije, ni Instagram nos va a ayudar, ni Facebook nos va a ayudar, para ellos es una cuenta más, claro. para ellos es un caso más. Yo decía, ¿quién va a revisar un caso aparte por allá de Colombia? Ellos me decían, eso es global. Y eso, Ah, el último correo que fue el que te dije, el último correo decía, hola, sí, por demanda de COVID. Aparte yo decía, pues si el COVID ya no está, eh, por no sé qué, o sea, aparte que tiene que ver el COVID con responder un formulario. Por demanda claro, del COVID, no, bueno, en la mañana tu cuenta fue inhabilitada por inicio de sesión como inescrupuloso, por decirlo así, o en otro lado, o en otro país. Por la ajá, tarde, hola, te hemos inhabilitado por normas. Yo, bueno, pero pues claro, cada asesor que lo revisaba me respondía cualquier cosa. exacto. Entonces, tú me decías, no pierdas la fe, esto se demora, esto puede ser largo, tengo casos de 6 meses, y yo no. Pero entonces, y yo decía, listo, no pasa cuando pasa eso con una cuenta personal o que no importe, o que tal vez uno pueda crear. Lo que me respondían era por el chat de Facebook, crea otra. Y yo, es que no puedo crear otra porque es que esto ya es un negocio que está constituido y que la gente tiene una credibilidad. No, Claro, no puedo obvio. y no.
no podemos seguir pagando una nómina, no podemos seguir pagando unos arriendos, no podemos seguir Lo, pagando lo que todo. pasa es que ellos buscan como que la solución más simple, y te repito, o sea, es algo que ellos lo pueden solucionar, y en tu caso, porque ustedes sí estaban como ellos te piden. ¿Tienes ID publicitarios? Sí, aquí está mi ID publicitario. Eso es algo que todavía no entiendo, que teniendo todo lo que ellos siempre solicitaban a Jennifer, tenían ese problema. Y que no se los hayan podido solucionar. Esto fue bastante extraño. Mi querida Jennifer se cayó Jennifer. Oli. Uy, se le fue la conexión. Vamos a esperar a mi querida Jennifer de Lera que se vuelva a conectar. Hello, hello. Gracias a las personas, sé que tienen bastantes preguntas. Muchísimas gracias por todas las dudas que sé que están presentando. Realmente les agradezco mucho. Aquí está, ver la solicitud. Perfecto. A ver. Hola. Ya no sé qué pasó. No, tranquila, no te preocupes. Listo. Yo te estaba escuchando, pero no salía yo. Sí, no sé, se cayó. Por un segundo se cayó. ¿Me dices Bueno, que habían preguntas? Es que yo no estaba pendiente. Sí, no, Ok. estaba viendo que hay una que otra pregunta. Ok. Déjame, estoy haciendo scroll, estoy revisando, ahorita aproveché. Chicos, hay un botón que dice preguntas abajo, si ven, ahí las pueden poner para que salgan y las podamos leer ambas. Va a ser un poco más fácil. Exacto. Sé que hay personas de que dicen de que tienen ese caso de que sus cuentas se inhabilitaron porque la cuenta de Facebook se inhabilitó primero y por obvias razones la cuenta de Instagram también. Pero como ya, o sea, yo realmente tenía mis reservas, pero una vez más, ellas sí tenían todos los papeles que Facebook siempre te solicita. Es que tienes que tener ID publicitario, es que tienes que pagar publicidad, Sí. pero eso sí hay, o sea, aquí está, o sea, sí existe en el papel. Entonces, por eso me sorprendió que aún teniendo los papeles que ellos solicitaban, se haya demorado el proceso. O sea, es algo que yo todavía no entiendo, pero bueno, en todo caso, sabía. De hecho, Dime. si uno no paga publicidad, ellos ni siquiera te atienden. O sea, ellos para poder iniciar como el chat, Claro, es solo para claro. empresas. Ni siquiera tienes que tener como una pauta andando, porque de hecho a nosotros no nos inhabilitaron la fanpage. Entonces era muy raro porque inhabilitaron el Instagram, pero no el Facebook de la empresa, pero sí el Facebook de mi hermana. Entonces era Es que un así error, funciona. era un error como, y yo les decía, me decían, entonces inicia sesión y cuando inicie sesión, desde ahí pasa a poner como la solicitud de ayuda. De hecho, pero es que no puedo iniciar sesión. O sea, como, O sea, ¿qué hago? No, entienden que sí. no. No puedes iniciar sesión. Entonces espérate que te responda Instagram. Y yo, pero ¿cuándo? Y la última respuesta, que fue la que yo creo que fue hace 2 días, que la última respuesta fue como, indícanos qué pasó, el arroba, bueno, como todos los datos otra vez. Y recuerda que por COVID y demás cosas, te vamos a responder de 1 a 6 meses. No, pues ahí sí ya dijimos, de hecho la noche anterior fue como ya, definitivamente la cuenta nunca va a volver, hagámonos a la idea, ya, olvidémosla, pero obviamente lo que te digo que esto acarreó muchas cosas y estos 2 meses fueron eternos y fue cerrar tienda, achicar nuestro lugar de trabajo. O sea, en teoría las perjudicó. O sea, Instagram y Pero Facebook las perjudicó. 100%. Y obviamente que si uno ha crecido y demás es por medio de la red y pues obviamente uno está agradecido, pero digamos que sí me cuestionaba mucho el proceso de como de atención al cliente porque a la final uno es un cliente. Ya, Uno está claro, o haciendo sea, uso de sus redes, pero está pagando y está llevándoles un tráfico de personas para que vean y estén en su red social. mira, Entonces, lo que yo siempre les voy a decir es que cuando estén haciendo esto, porque no va a ser la primera vez, o sea, esperemos que ya no te vuelva a pasar.
Pero, para las personas que nos están escuchando y que suceda, siempre hay que tener paciencia. O sea, esto es un proceso que hay que estar dale y dale y dale y dale una y mil veces para que eso se solucione. Y como tú dices, tú ya estabas perdiendo las esperanzas, pero yo, o sea, es que hay que seguir insistiendo hasta qué. O sea, es que era, en tu caso, te repito, hay casos de cuentas personales, privadas, que se recuperan. O sea, yo no entendía por qué tu caso y el que vamos a tener el día de mañana, que son cuentas que estaban pagando publicidad, no podían recuperarlo. O sea, estaba yo consternada, pero bueno, después de Sí, mucho, ay, sí, de demasiado. mucho, se pudo recuperar por suerte, gracias a Dios. Una vez más, Ni siquiera nos avisaron que la habíamos recuperado, no nos enviaron un correo, nada. eso te iba a avisar. ¿Cómo te diste cuenta de que ya estaba habilitada? En mi Instagram personal, yo tengo en mi biografía como las cuentas. Entonces tengo las cuentas en las que trabajo. Las tengo como, esa obviamente como estaba inhabilitada, pues me aparecía en negro, no en azul, no para poder ingresar al clic. Claro. Entonces yo estaba normal viendo el celular y iba a ver, de hecho, porque en la otra cuenta que creamos alterna, pues iba a hacer una publicación. Entonces me metí a Ya. ver cuál había sido como la última publicación y bueno, a revisar. Y estaba yo en mi Instagram y lo vi en azul. Pero entonces ni siquiera fue como que llegó un correo diciendo, hola, ya puedes iniciar sesión, hola, fue un error, hola, si te... Hola, perdón, Nada. discúlpanos por el problema. Y no va a Ya. pasar. Eh, estaba ahí viendo cuando lo veo en azul y entro. O sea, como que desde mi perfil le di clic y pude entrar y pues eso no pasaba porque no existía la cuenta, no le aparecía a nadie. Claro. No se podía pues cliquear al azul. Y yo entré y veo ahí como los seguidores, porque como tenemos otra alterna, pues yo dije, no, pues no sé, como que dije es la otra. Ya. Y le di clic y pude entrar y vi los seguidores y vi todas las publicaciones y colapsé. Salí corriendo, les empecé a decir, no, no sé qué, la cuenta y el shock, lloré, temblé, bueno, de todo yo no lo podía creer de que ya hubiera aparecido porque me dice me va a llegar un correo, la formalidad, nada, no pasó nada. Simplemente Hasta el día de hoy, nada. ni siquiera sé en qué momento estuvo, a qué hora la habilitaron, no sé, o sea, yo no sé, fue porque yo me puse a ver mi perfil, porque ya llega el punto que tú ya dejas hasta de buscarlo, porque desaparece totalmente del Claro. buscador, desaparece de todo lado, y yo, claro, empezamos a ver desde todos los perfiles, y sí, ya aparecía nuevamente, pero sí es complicado encontrarlo. Digamos que antes tú solo ponías Lera y aparecía así como en el navegadorcito. Ya uno pone Lera y toca escribir la palabra completa y darle buscar y obviamente creo que es que porque ha perdido como mucha interacción y Claro, o sea, eso es normal. Eso va a sí, estar así como que con un pequeño shadow ban, ajá, por unos 7 días. Esto es como exacto. que Además, tranquila. además de todo te Sí. castigan. No, o sea, es por el hecho de que no has tenido Claro, interacción. Entonces es por eso que como que el engagement baja totalmente y como que, ok, dale suave, poco exacto. a poco, con tus historias, con todo, se va a ir subiendo, pero es un proceso como que normal. O No, y sea, yo, además ya tener la cuenta, pues eso ya es un paso gigante, ya uno se encarga de nuevamente volverse visible otra vez y estar otra vez claro, en los ojos de claro, las personas y que también las personas se den cuenta que no nos fuimos, no los bloqueamos, no, porque muchas personas nos escribían y en la otra cuenta también como qué pasó, porque la voy y la tienda está cerrada o porque la otra cuenta no me aparece o hice un pago y nosotros así súper estresados porque obviamente la idea no es esa. claro. Y eso pasa mucho porque existen muchas cuentas de estafa. Desaparecerte de repente todo. Claro, hace Obviamente, quedar pues, mal a tu marca y a ti y no es tu exacto. objetivo, o sea, en realidad no es No, algo que ha sido tu culpa, sino algo que desafortunadamente les sucedió. exacto. Y que uno piensa que es lejano y a pesar de eso, no, a pesar no, como que uno está empapándose más, veía que le pasaban muchas cuentas o no sé si es porque uno ya está enfocado en ese tema que solo le aparece eso. Entonces, lo que te decía ayer de la otra
persona que también vi Claro. y le di tu contacto. Otra chica hoy también nos escribió por leer como, hola, a mí me inhabilitaron con muchos seguidores de muchos años, ¿qué hicieron? Y le dije como, bueno, esta chica me ayudó y porque hay cosas que uno, como llenar los formularios o enviar los correos que tú mandas, pues uno no lo sabe hacer. Yo ni siquiera sabía que uno podía tener de pronto una llamada con Facebook o cosas así. Que digamos que las llamadas no son muy útiles, pero al menos tú te revisan el caso. Aunque no lo creas, sí, a veces. Así como que te pasó de que el último asesor probablemente vio y dijo, ok, se la voy a habilitar porque es verdad, tiene razón, y la habilitó, o sea, después de haber recibido el formulario. Ya, pero puede ser que el último que habló contigo fue el que dijo, sí, ¿sabes qué? Estoy revisando, o sea, recién. O sea, puede ser algo en el momento o antes de llamarte, que también me ha pasado con la cuenta de apuesta segura, que antes de llamarlo, como que revisó el caso y dijo, no, esto está bien. Y cuando le llamó le dijo, no, pero no es, no, sí, yo la acabo de habilitar. O sea, es que es Sí, es algo, como, es una balanza, o sea, es un juego, una ruleta, tú no, no y puedes por estar. cierto, ellos son muy amables, o sea, ellos son como en lo que yo te puedo ayudar, demás, pero no entienden como la magnitud del problema que uno está teniendo detrás de esa cuenta. Porque todos me Correcto, decían, no, crea otra. Y yo, no puedo crear otra, ¿de dónde va a sacar los seguidores? ¿De dónde va a sacar todo? por supuesto. Entonces, lo que te decía, y varias personas estuvieron como al pendiente y muchas también personas nos escribían como, ay, las felicito, porque mucha gente también ha seguido como todo el proceso y saben que Lo obviamente no era difícil, lo complicado, lo exacto. estresante, o sea, es totalmente comprensible y realmente me alegro un montón que la hayan podido recuperar. Hay un chico que escribe, que pregunta, a ver, Es que Apolinario, Daniel, a mí no me salen las él es, preguntas. sí, no, tranquila, le estaba Ah, ok, diciendo de que a un amigo de él le inactivaron su cuenta de Instagram vinculada con Facebook, es su cuenta personal. Bueno, amigo, no es imposible recuperarla. Dile a tu amigo que me escriba, así como en el caso de Jennifer, hay que hacer un proceso, pero ya nos dimos cuenta que imposible no es. Si te inhabilitaron por causa de Facebook, te pueden habilitar tu cuenta de Instagram. Si te inhabilitaron el Facebook porque te inhabilitaron el Instagram, entonces tratemos de recuperar el Instagram para que se habilite el Facebook. Es así. Y eso te iba a preguntar, ¿la cuenta de Facebook continúa inhabilitada entonces? continúa inhabilitada. Si intentamos ingresar, aparece que está inhabilitada por normas comunitarias. Ajá, Pero también si uno ve, es que si desde el celular uno ve eso, pero si uno ve desde el computador es por inicio de sesión en otra ubicación. Pero lo que ya. yo te Ah, decía, a nosotros la cuenta personal como que no nos importaba, a nosotros nos importaba recuperar esta cuenta de claro, trabajo. obviamente. Y mira, Jennifer, están preguntando, ¿en dónde será la nueva cuenta, la nueva tienda física de Lera? Bueno, como esto es tan reciente, obviamente nosotros acabamos de cerrar y estamos como, ayer recuperamos la cuenta y estamos como en ese proceso de nuevamente Levantarse, volver a. estabilizarnos porque obviamente tuvimos que empezar a pagar cosas sin que entrara dinero, o sea, Por sin que supuesto. vendiéramos, sin que tuviéramos ningún canal de comunicación y nosotros ya tenemos una nómina de empleados, unos arriendos, bueno, distintos gastos, insumos y demás que uno no puede decir, oye, me inhabilitaron la cuenta, no te puedo pagar. Por No, supuesto. no se puede. Entonces, obviamente usamos como nuestra tienda nos producía gastos que nosotros decíamos, si nunca recuperamos la cuenta, no podemos seguir como apretándonos con esos gastos, entonces vamos a poner como una pausa a la tienda física y a recuperarnos en lo digital. Digamos que el próximo proyecto que tenemos es nuestra página web, que también sentimos que nos hizo mucha falta en el momento de inhabilitarlo, porque si uno tiene una página web, pues tiene como Por supuesto, es un un respaldo, ¿no? soporte, exacto. Sí, me inhabilitaron, pero aquí está mi página web y la gente va a ir allá como a hacer sus compras y no, o sea, es grave, pero no es tan grave. Por supuesto. Entonces ese es como nuestro enfoque en este momento ahorita y nosotros aspiramos y tenemos como toda el positivismo de que la tienda va a ser
máximo unos 2, 3 meses. Estamos como en esos planes, estamos también organizando muy bien la empresa nuevamente, porque eso es como si te botaran del quinto piso. Y sin Claro, avisar, porque fue una mañana que nos levantamos y ya no había cuenta, ya no había canal de comunicación, ya no teníamos cómo avisarle a los clientes que sí seguíamos, pero por dónde. por supuesto, Entonces, y si nada más tú teniendo muchos seguidores, es complicado a veces vender, es complicado a veces moverse. Imagínate sin nada. por supuesto. Entonces, eso es como, espérame, yo reviso aquí la pregunta. Sí, a la chica que nos preguntó eso, la tienda física, obviamente sí va a estar, sí es un plan, porque para nosotros es muy importante la tienda física, y las chicas que conocen la tienda física saben que nos esmeramos en que sea muy bonita, en que se identifique mucho con la marca, que puedan ir, tomarse fotos. Bueno, es como siempre nuestro enfoque. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es como empezarnos a recuperar digitalmente nuevamente, a recuperar la cuenta. Estamos con una nueva Y está colección. bien, y está bien que crees la página web para que tengas ese Claro, respaldo de ahora en adelante, sí, está exacto, muy y es bien muy que lo hagan, importante. Era algo que también teníamos como pausado y nos dimos cuenta que es demasiado importante. por Entonces supuesto. la página web va como primero que la tienda física, sin olvidar la tienda física, y tampoco queremos que sea en un año ni nada, sino que sea pronto, muy pronto. Obviamente estamos tratando de otra vez Hacer- de levantarse y levantar. obviamente, así que no se olviden de realizar sus compras con nuestra querida en la tienda de Lera, por favor, Sí, para las personas que están en Colombia, para que las puedan volver a ver próximamente en la tienda física, y dos, para que obviamente no se pierdan de la nueva colección, porque si todo, sí, me di estamos. cuenta, tienen ropa muy bonita, qué pena que estén tan lejos. Así que qué pena, así, no, No, y estamos ah, trabajando en muchas cosas nuevas también. Eso nos hizo como darnos cuenta también de muchas fallas que uno a veces no se da cuenta que estábamos cometiendo. Entonces empezamos a trabajar y a enfocarnos más en nuestra marca, a darle un poquito más de amor a la marca, y en eso nos vamos a enfocar ahorita, en que todo lo digital sea perfecto. Entonces estamos Algo que mejor. te quiero recomendar, Jennifer, por lo que me comentaste, todos ustedes, o sea, tú tenías acceso a la cuenta en tu app, en tu celular, y Ujú, la community manager también, y ujú. tu hermana también. Claro, es que todos manejamos, Ya, digamos, es que no se puede hacer. Ese es un motivo por el cual también ok, te pueden inhabilitar. O ok, sea, simplemente tú no puedes tener la sesión activa en varios dispositivos, porque ok, lo va a tomar como phishing, ¿ya? ok. Entonces, si tú ya dices, ok, la community manager se va a encargar, tu hermana y tú no podemos volver a abrir sesión para nada. Y que ese dispositivo quede como dispositivo seguro, que se puede poner en la seguridad en la configuración. Claro, Entonces tú, digamos, ok, claro, sí, es que como cuando es una cuenta empresa, entonces que el diseñador publica, que el community responde, sí, entonces es muy complicado que haya solo un celular con la cuenta. Y digamos que, eso yo lo entiendo, imagínate, pero desafortunadamente ahora con las nuevas sí, políticas, la nueva actualización es así. ok, O sea, va a ser, o sea, puede ser un motivo por el que más adelante vuelvan a tener ese problema, porque va a decir, demasiados dispositivos tienen esta misma cuenta, entonces no. O en tal caso, como tú dices, ok, si es el diseñador y la community son dos, amén, no ok, necesitamos más. Y claro. ustedes que les den un reporte o manejenlo de otra forma, pero no podrían tener el acceso o busquen un solo celular, o sea, y que ese Sí, celular obvio. vaya, ok, allá para acá, de allá para acá en un mismo equipo. No, Entonces ella ya no lo usa, te lo da. no, y a la final uno no ni sabe cuál fue el error que cometió, porque puede ser cualquier cosa. Claro, por supuesto. Y como habían sido tantos años sin ninguna infracción, porque igual siempre uno puede estar revisando, uno no puede estar revisando si de pronto alguien El lo estado de la reporta, cuenta, siempre por puede, supuesto. y siempre lo estamos revisando, porque obviamente uno, pues sí, puede que alguien lo denuncie, no sé, pueden pasar muchas cosas, y siempre lo estamos revisando y nunca nada. De hecho, tú me dijiste ayer, revisa en qué estado está, y dice como no has infringido las normas comunitarias, gracias por, o sea, no sé. Peor todavía, ¿cómo puede ser Exacto. posible que les Porque haya pasado yo eso? decía, al menos díganme, oiga, usted está infringiendo en esto, o, oiga, definitivamente se la hackearon, o Mira, ve, algo. hay una pregunta válida. No se pueden designar administradores. Desafortunadamente, dentro de la plataforma, o sea, en la app de Instagram como tal, no se puede designar como puede hacerse en Facebook.
Ok. Eso es la desventaja que estamos manejando, porque asumo que en las próximas actualizaciones a las cuentas de empresa, lo que pasa es que una cosa es cuenta profesional y otra cosa es cuenta comercial. Sí, La configuración es distinta. Lo malo es que cuando tú pones tu cuenta como cuenta comercial, tienes que estar pagando si utilizas una canción en un reel, o sea, sí. ya te sale caro. Pero por ese motivo, la configuración tiene ciertas ventajas. No estoy segura, perdón, si es que se puede designar un administrador, pero definitivamente cuando es la configuración comercial, sí hay algunas ventajas. Esta podría ser alguna de ellas, así que puedes pensarlo de que a la larga podrías cambiarlo a cuenta comercial en lugar de profesional. De Podría hecho, ser, de hecho dime. la, la mejor forma de tenerlo, me he dado cuenta, es en emprendedor, porque si uno lo pone como marca o ropa o vendedor, no te deja usar mucha música o no te deja, Ah, ok. o sea, hay canciones que solamente son como unas específicas, lo Claro, por mismo, supuesto, porque si pagas tienes que licencia, no pagas pagar. licencia, Ujú. pero te repito, o sea, esta podría ser la salvación. Yo sé que te saldría en ese aspecto más caro, pero tú podrías tener acceso a la parte de la configuración, como es una cuenta comercial, Ujú. a sacar esas ventajas de que, ok, voy a designar un administrador y para que algunas personas puedan tener el acceso a la cuenta y este no sea un perjuicio. No estoy 100% segura, lo voy a revisar con mi cuenta, de hecho, con la mía personal, a ver cuáles son los efectos al momento de cambiarla para comercial, pero creo que podría ser la solución en tu caso. Ok. Mi querida Jennifer, ¿algún mensaje que les puedas decir a las personas que están pasando exactamente lo mismo que tú estuviste pasando, esa angustia de que tienen la cuenta deshabilitada? ¿Qué les puedes decir en estos momentos? Pues digamos que es fácil decirlo ya desde la ventana y decir como que paciencia, porque en verdad uno siente que ya no, o sea, que nadie te va a responder. De hecho, mi hermana en este momento está en Estados Unidos y obviamente pues allá tú encuentras más oficinas, ¿no? Como de Meta. O sea, voy a ir y voy a preguntar y voy a hablar y nadie, o sea, nadie te va a poner cuidado. Eso no es así. Ya el desespero de pasaba creo que todos los días por frente a una oficina de Facebook y voy a bajarme, voy a decir por favor ayuda. O sea, porque en verdad, pero sí, de hecho tú pusiste el día anterior, o sea, así como 2 días, como la chica te escribió como cuenta recuperada hace 6 meses y yo, ¿qué? O sea, voy 2. Entonces ya, no sé, puede ser de paciencia y también de tener muy en cuenta si en verdad tú cometiste una infracción, porque también puede pasar que en verdad tú cometiste una infracción y ahí sí no hay nada que hacer. Ellos sí son un poco radicales con eso. Digamos, Bueno, no, porque sí he recuperado cuentas con infracciones, cuentas pero con con infracciones reales, infracción de pornografía, de cuando pero, utilizan aplicaciones ok. externas, o sea, Pero me no es refiero nada, con nada es infracciones, imposible. pero me refiero con infracciones reales, porque digamos que me parecían infracciones, pero no existían, era como No, por no, no, responder. no. Te Ok, estoy diciendo que reales. O sea, no, nada es imposible. Todo ok, es de de paciencia, paciencia. de darle, darle, darle y no cansarse y no bajar la guardia, ¿no? Porque uno, como que tú dices, se desmoraliza, Sí, uno, no, ya no creo más, pero no, sí se puede hacer. Sí he podido recuperar cuentas, ya te digo, con contenido pornográfico, con cuentas que realmente son cuentas fans, que ni siquiera son de ellos mismos. También se han recuperado cuentas de músicos que tenían problemas de copyright. O ok, sea, no es nada imposible. Es difícil, no te voy a decir que nada, sí, tranquila, que en 2 días, no, eso es mentira. O sea, eso no existe. O sea, el que te dice eso me han dicho, no, es que yo pagué $400 y a mí me la habilitaron, pero me la volvieron a cerrar a los 5 días y yo creo que al fin de cuentas lo que pasó fue que el hacker mismo se la robó, porque ellos claro. te piden hasta contraseñas, cosa que yo no hago. Eso también me gustó, porque claro, uno, en ese momento uno le da miedo todo. Entonces yo decía, me van Claro, a pedir correos, contraseñas y de todo. claro. Y tú no me pediste nada, simplemente el usuario y el número de teléfono y para enviar los La información formularios. normal, básica de la cuenta, Exacto, más nada, por favor no vayan a estar entregando. clave. Que sí hay personas que me dicen, ay, y si yo te viene
la contraseña de mi correo, no. Usted hágase responsable de su correo porque puede pasar cualquier cosa y luego Claro. culpa de Diana es, y no. O sea, cada uno es responsable, pero siempre la ayuda es mutua, siempre hay una comunicación. Jennifer aquí lo puede decir, nosotros hablamos durante meses, esta es la primera vez que tengo el gusto de verla, pero a fin de cuentas es la seguridad que se les da de que se trabaja y se trabaja hasta que se consiga. Exacto, sí, eso también me gustó porque o sea, a pesar de que no nos respondían ni nada, tú volvías y enviabas el formulario y pues solamente como una vez que creo que te inhabilitaron a ti por enviar formularios, entonces que bueno, y también cuando ¿Qué no me han hecho? exacto, pero finalmente yo creo que alguno de los asesores se compadeció y dijo, habilitemos esta cuenta. Pensé que no iba a pasar, realmente ya yo, porque uno no se imagina, o sea, uno no se imagina y tal vez ellos sí tienen demasiada cola de casos, Eso sí es cierto. porque si nada más Eso es totalmente cercano, uno escucha, me inhabilitaron, ay sí, a mí también, no, a un amigo también, nada más así, imagínate eso en el mundo. Exacto. O sea, no en Colombia, no en Ecuador. México, Perú, Argentina, República Dominicana y me puedo ir de largo. De hecho, ahora he tenido clientes de China y ahora tengo uno de Indonesia que me parece increíble porque ahora estoy Claro. conociendo personas latinas, sí, pero que están viviendo en otros países. Ok. O sea, imagínate la cantidad de casos y lo global que esto se puede convertir. Claro. O sea, wow. Pero bueno, chicos, yo les agradezco mucho a las personas que nos acompañaron, a las personas que se conectaron, a las personas que dejaron sus preguntas, cualquier cosa. 100% recomendado que puedan seguir a Lera Oficial, de una vez aquí haciéndole la cuña publicitaria. Sigan la página de Angie, de Jennifer. A mí me pareció ropa muy bonita. Tengo la oportunidad de vez en cuando de viajar a Colombia. Me tomaré la molestia de decir, estoy en Bogotá. ¿Dónde Ah, o estás? sea, no conoces. Bogotá no, solamente he avanzado hasta Pasto y Piales, Ok, o sea, ya aquí porque ok. de Ecuador, eso es lo Es máximo que cerca. he ido. Una vez fui a Medellín, pero solamente fue tránsito en el aeropuerto, Ah, pero ok. no puedes No. salir, pero prometo, porque ya son algunos amigos ya de Colombia que yo voy a decir, ok, aquí estoy, Tengo. quiero verlos, quiero ver. No, en serio, Sí, me gustaron algunas cosas para mi hija. igual lo que te digo, a nosotros en estos 2 días nos han preguntado como si queremos saber o cómo hicieron o cómo les ayudaron y demás. Entonces lo que te decía, también nos gustaría, nosotros queremos también hacerlo en nuestro perfil y contarle a las personas, obviamente, para que sea más visible en nuestro perfil y eso. Claro. Entonces, tal vez te haremos la invitación también a un like para que también Por sepan y supuesto, nos escuchen por este lado también. por supuesto, claro que sí, ¿Listo? al mil por mil. Muchísimas Muchísimas gracias, mi gracias por tu querida ayuda. Jennifer. Espero no volverla a necesitar. Yo espero de verdad que no, o al menos que no sea por eso, que sea por cualquier otra duda que tengas, Eso. pero no por algo así de traumático y de feo, en todo No, caso. horrible. No, yo también realmente lo espero y de verdad que les vaya súper bien y que se puedan recuperar de esto. Ya te Sí, digo, esa es la idea. estos 7, 8 días van a estar un poco low, pero Sí, tranquila, que de ahí, están. tranquila, Sí, eso va a subir. igual pues estamos también como, ya estamos un poquito activas en la cuenta nueva, obviamente con menos seguidores, pero estamos ahí como también allá moviéndonos. Dándole y dándole, Exacto. obviamente. Y sí, muchas gracias Ya. igual por estar ahí siempre. A pesar de que yo dijera, ay no, ya no más, ya voy a dejar así. No, tranquila. Ese es mi trabajo y me gusta. De hecho, estas son las recompensas. El hecho de saber de que pude ayudar. Imagínate, es un negocio familiar, entonces es mucho mejor para mí. Me siento mucho más bien. Me siento muy bien de saber que otra vez ya van a poder recuperar su tienda y van a poder seguir con su negocio. Así que eso espero sea pronto Sí, y que todo les salga bien a ustedes. Mi querida Jennifer, gracias por muchas el gracias. tiempo. Te mando un beso enorme. Chicos, Gracias cualquier igual. pregunta, aquí al DM me pueden seguir. Soy Mamá Hacker y como siempre nos vemos en un siguiente video. Un beso para todos, para ti mi vida Jennifer. Chao, chao. Gracias. Chao. Nos vemos. Bye.